Welcome back. David Gibbs Bienvenidos de nuevo. David Gibbs es actualmente profesor de historia en la Universidad de Arizona y hoy nos acompaña para hablar de cómo el mundo académico, al igual que el periodismo, a menudo se convierte en instrumento del Estado y también en un defensor fiable de la guerra. Así que gracias por volver al programa. Gracias por invitarme, Glenn. Hace 25 años, usted abrió un gran debate sobre los sesgos dentro del mundo académico, y el título de su trabajo era Las ciencias sociales como propaganda. Como decía, creo que esto no es solo una cuestión del mundo académico. Especialmente hoy en día, vemos que los académicos, al igual que los periodistas, se alinean muy estrechamente con las narrativas del gobierno. Pero supongo que el problema es mucho más profundo. Me preguntaba si quizá podríamos empezar desarrollando su argumento. Bueno, déjeme decir esto tiene algo de personal, en el sentido de que me doctoré en 1989, no en historia, sino en ciencia política, en el MIT. Y el Departamento de Ciencia Política del MIT estaba estrechamente vinculado al Centro de Estudios Internacionales que fue fundado, en cierto sentido, por la Agencia Central de Inteligencia para conectar el MIT con la agencia. Y bueno, seguía existiendo cuando yo estaba allí. Me fascinaba mucho eso entre una institución académica del MIT y el MIT por un lado y la CIA por otro. Y parecía muy cuestionable porque una de las críticas, y con razón, contra la Unión Soviética, y de nuevo, esto era durante la Guerra Fría, cuando yo estudiaba el posgrado, era que no había una separación clara entre el mundo académico, que no era independiente, y el gobierno. Estaba estrechamente vinculado a los organismos gubernamentales. Era una expresión de la propaganda del gobierno. Y era cierto. Supuestamente, lo que diferenciaba a las sociedades libres, nos gustaba llamarlas entonces el mundo libre, era que el mundo académico era independiente. Se suponía que los académicos eran agentes independientes, no agentes de la propaganda gubernamental. Pero parecía realmente problemático que una de las principales instituciones del país, el MIT, estuviera tan estrechamente vinculada a la Agencia Central de Inteligencia. Y eso despertó mucho mi interés por el tema, así que empecé a leer sobre ello. Y una de las cosas que quedó muy clara es que sin duda, en el periodo inicial, en los años 50 y 60, uno de los principales financiadores de la investigación en el extranjero en ciencias sociales, no solo en ciencia política, sino en todas las ciencias sociales, era la CIA y la inteligencia militar. Bruce Cummings, de la Universidad de Chicago, dijo que sería solo una ligera exageración afirmar o bien trabajabas para la CIA, o, si no trabajabas para la CIA, el FBI llamaba a tu puerta. Algo que resultaba muy amenazante en los primeros años de la Guerra Fría. Y así se produjo una especie de doble golpe, por decirlo así, que vinculó los ámbitos académicos, especialmente en las instituciones más prestigiosas, con el principal servicio de inteligencia de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Esto planteaba muchos problemas, tal como yo lo veo. Uno de ellos era el secretismo. La CIA se creó, una de las razones por las que se creó en 1947, para establecer una agencia ultrasecreta, mucho más reservada que el Departamento de Estado o el Ejército regular, que pudiera emprender acciones ética y legalmente cuestionables, como derrocar gobiernos, llevar a cabo asesinatos y cosas así. Y la CIA era muy secreta, y los académicos que trabajaban para la CIA tenían que hacerlo en secreto. Bueno, puedo entrar en más detalles sobre esto, pero ¿quieres hacerme alguna pregunta? ¿Quieres intervenir con algo? No. Por favor, sigue con lo que estabas diciendo. Pero también quería preguntarte, ¿de qué distintas maneras intervienen en el ámbito académico y en el periodismo? Porque creo que a menudo los servicios de inteligencia empezaron muy pronto a ejercer su influencia en las ONG, por ejemplo. Y se suponía que las ONG debían ser,
Y a mí me gusta la idea de las ONG, porque necesitas institucionalizar y estructurar la sociedad civil de una manera que permita al público influir en el proceso democrático, más allá de limitarse a acudir a votar cada 4 años. Pero hay muchísimo poder en esto. Si puedes manipular a la sociedad civil para que haga lo que tú quieres. Así que ya sabes, la comunidad de inteligencia entró ahí, pero también tienes las ONG, tienes los centros de estudios. Es que hay muchos ámbitos en los que la gente cree que existe independencia, cuando en realidad sí no la hay. Pero me pareció interesante porque, en mi opinión, la universidad se suponía que era el último bastión del pensamiento independiente del Estado. Pero usted no está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. You disagree. I disagree, yes. Yeah. Well, I mean, I'll be very specific. What are the connections between the CIA? Bueno, voy a ser muy concreto. ¿Qué conexiones hay entre la CIA y el mundo académico? El mejor registro sobre esto procede de una investigación del Senado de Estados Unidos en 1975, bajo la dirección del senador Frank Church, el Comité Church, como se lo llamó. Publicaron una enorme cantidad de informes. Fue una investigación seria. No fue un encubrimiento, al menos no en su mayor parte. Y por cierto, abordaron de pasada esta cuestión del mundo académico. Por alguna razón no entraron en ese nivel de detalle. Sin embargo, sí profundizaron en algo, las consultorías secretas de muchos académicos. Y de nuevo, creo que de los académicos más prestigiosos. Fueron a por los mejores, naturalmente, en las instituciones más prestigiosas. ¿Por qué no? Naturally, at the most prestigious institutions. Why not? And they had contracts with them. Y tenían contratos con ellos. Esos contratos incluían labores de consultoría para la CIA, para la que redactaban informes secretos. Y esos informes eran secretos. Y creo que con el tiempo, los académicos decían, mire, soy profesor. Profesionalmente se me evalúa por publicar en revistas académicas y en editoriales universitarias, no por informes secretos. Por favor, permítanme publicar este informe. Y la CIA decía, nos encontraremos a medio camino. Le dejaremos publicar el informe si nos deja editarlo, depurarlo, como ellos dicen. Así que se acababan publicando informes depurados, básicamente, y además financiados por la CIA. La investigación del Senado concluyó, que creo que ese fue el término que utilizaron, se habían publicado al menos 1000 libros con apoyo encubierto de la CIA. Fíjense en las palabras al menos, ¿de acuerdo? Note the word at least. All right, so it's over 1,000. And so I'm assuming Así que son más de 1000. Y entiendo que esto significaba que hoy podías entrar en una biblioteca, coger de la estantería libros publicados, por ejemplo, por Princeton University Press, de algún académico prestigioso, y no saber que los había financiado la CIA y que la CIA los había editado en secreto. El hecho de que se hiciera en secreto vuelve a ser un problema real, porque no sabes qué se eliminó. Se supone que los académicos deben ser objetivos, es decir, que están comprometidos con la búsqueda de la verdad, y no deben ser partidistas. No se supone que deban tener conflictos de intereses. Esto plantea cuestiones parecidas en el campo biomédico, por ejemplo, respecto a académicos que investigan la eficacia de medicamentos y reciben financiación de la empresa farmacéutica que los fabrica. drugs and are funded by the drug company manufacturing it. This is a real problem in the biomedical sciences, but at least Este es un problema real en las ciencias biomédicas, pero al menos hay algo claro. Las revistas biomédicas exigen una declaración completa de intereses. Si te financia una empresa farmacéutica, tienes que declarar esa financiación, lo cual tiene sentido. Puedes valorar el posible sesgo frente a los resultados. Eso no ocurre en la ciencia política ni en las ciencias sociales. Nunca he visto un artículo de revista ni un libro que dijera, señoras y señores, esto fue financiado por la CIA y editado por la CIA. Nunca lo he visto. Si ha ocurrido, no lo sé. Y por eso se hace en secreto, ¿de acuerdo? En cierto modo podrías decir que se está engañando al público que lee estos libros porque no conoce los sesgos ocultos del autor. Así que creo que esto plantea serias cuestiones éticas. So I think it does raise serious ethical questions. Now, some people have done public. Ahora algunas personas han hecho pública su labor de consultoría. Robert Jervis, de Columbia, lleva mucho tiempo siendo consultor de la CIA. Es un profesor prestigioso, no sé dónde está ahora,
puede que esté jubilado. Fue profesor en Columbia y presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política. Debatí con él públicamente sobre esta cuestión hace 20 años, en un programa de radio llamado Democracy Now!, y él insistía en que eso no tiene ningún impacto en su investigación. Y de nuevo, el problema es que no sabemos qué. Yo creo que siempre va a haber influencia. Siempre te van a influir las personas que te financian. Y el problema es que existe un conflicto de intereses básico, porque por un lado, si eres politólogo, estudias los conflictos internacionales. Por otro lado, os financia una parte interesada, que es la CIA. Eso significa que naturalmente vais a ser parciales a favor de esa agencia y probablemente vais a dejar fuera muchísima información. Lo más llamativo es que cuando participé en este debate, hice una revisión de las revistas académicas. Fue hace mucho tiempo. Examiné 5 de las principales revistas de ciencia política, las más importantes en el ámbito de las relaciones internacionales. En fin, os diré cuáles son. Son muy conocidas por quienes estudian ciencia política, las que habéis oído mencionar, y revisé todos los artículos que publicaron durante un periodo de 10 años, de 1990 a 2000. No encontré ni un solo artículo que tratara, en alguna medida significativa, las operaciones encubiertas de la CIA. Ni uno. Y me resulta muy difícil creer que la financiación de la CIA no tuviera nada que ver con eso. Y es una afirmación muy contundente que durante una década apenas se hiciera mención a una de las principales formas de actuación de Estados Unidos en la Guerra Fría, las operaciones encubiertas. Y sí, creo que fue el resultado directo de la financiación de la CIA a la profesión. Creo que había una relación ahí. Y por cierto, creo que esa es una de las razones por las que lo hicieron. No solo les gustaba la información que les proporcionaban los politólogos, también les permitía controlar el campo y asegurarse de que la ciencia política, y también otras disciplinas, por cierto, no abordaran cuestiones de las que no se debía hablar en sociedad. Esto ya no está tan mal. Creo que hace unos 10 años, una persona llamada Lindsay O'Rourke del Boston College publicó un libro titulado Cambio de régimen encubierto. La verdad es que es un libro bastante bueno. Quiero decir, creo que tiene algunos defectos, pero cataloga un enorme número de operaciones encubiertas de la CIA. Ganó un premio y está recibiendo atención. Creo que eso es algo bueno. Quizá muestra que está surgiendo un poco de equilibrio. Por cierto, un detalle. La profesora O'Rourke fue alumna de John Mearsheimer, lo cual me parece interesante. John Mearsheimer es una persona muy conservadora y está muy vinculado al establishment de política exterior, pero tiene una característica que lo distingue. Es realmente muy honesto y está dispuesto a jugársela. Eso es poco habitual, por cierto. Creo que aquí hay una perspectiva interesante. Mucha gente a día de hoy quiere creer que los académicos son radicales que cuestionan constantemente al poder, que atacan de forma continua e implacable a los intereses poderosos del sector privado y del gobierno, y que intentan derribarlo todo. Nada más lejos de la realidad. El mundo académico está profundamente entrelazado con el poder, empezando por la CIA y muchas otras agencias, Seguridad Nacional, el Ejército y también el sector privado. Recibe una financiación enorme del sector privado, incluidas las ciencias sociales, que están dirigidas ideológicamente. Y creo que la gente tiene una percepción equivocada del mundo académico por las guerras culturales. Dan por hecho que si empiezas a debatir alguna cuestión cultural relacionada con el género, la raza y la sexualidad, eso demuestra que eres una especie de radical, cuando también se podría ver como una forma de distraer a la gente. Pero, en cualquier caso, en cuestiones relacionadas con lo que realmente preocupa a quienes están en el poder, como las operaciones encubiertas, el mundo académico ha sido profundamente conservador y ha estado profundamente entrelazado con el poder, empezando por el tipo de conexiones que estoy describiendo. También quiero hablar del periodismo,
pero de nuevo quiero ver si te gustaría intervenir, Glenn. But again, I want to see if you'd like to interject anything, Glenn. No, I wanted to know about No, journalism. no, quería preguntar por el periodismo. Primero, quiero decir que el profesor Mearsheimer, al igual que el difunto Stephen Cohen, señalaron que cuando empezaron a criticar la política exterior, de repente CNN y las demás grandes cadenas de noticias dejaron de invitarles. De pronto dejaron de llamarles. Así que obviamente, ahí hay algo. Se ve hasta qué punto los académicos tienen cabida en los medios cuando empiezan a apartarse de la línea pública. Pero eso viene del gobierno. Pero Robert Jervis falleció hace unos años, eso sí. Vale, de acuerdo. Pero sí quería preguntar también, además de cómo encajan aquí los periodistas, ¿cuáles son entonces los principales objetivos de las agencias de inteligencia? Ha mencionado que no querían que hubiera cobertura de las operaciones encubiertas, pero hay otras cuestiones clave, en esencia, en las que quieran moldear el conocimiento o la información. Will they want to shape the knowledge or the information? I think in general, they want. I think the CIA Creo que en general, lo que quieren, creo que la CIA y en general, las principales agencias del gobierno y todo el aparato de política exterior, si lo entendemos en un sentido más amplio que las simples agencias gubernamentales, es básicamente una academia sumisa que actúe como portavoz de la política oficial. Eso es lo que quieren. Si miras las principales revistas y dejas a un lado cuestiones culturales como la masculinidad y la política exterior y cosas así, si vas más allá de eso, es indistinguible de lo que dicen las agencias gubernamentales y organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. Representa al poder. La academia respeta al poder, tiende a someterse al poder. academia respects power. It tends to defer to power. And an issue of international relations, the major Y power, the- en las relaciones internacionales, el gran poder son las instituciones de la potencia geopolítica dominante, Estados Unidos, y hasta cierto punto sus acólitos en lugares como Europa. Y bueno, tienen puestos avanzados en el extranjero, por supuesto, por toda Europa y Japón, supongo, aliados de Estados Unidos por todo el mundo. El mundo académico estadounidense. Esto está disminuyendo a medida que China asciende también en el ámbito académico, pero creo que incluso ahora Estados Unidos sigue siendo el faro al que la gente mira en el mundo académico. Sigue siendo el centro de muchos programas de doctorado prestigiosos, de muchas revistas prestigiosas y demás. Y la gente mira a Estados Unidos y al poder estadounidense como algo que respeta. look to American power as something they respect. And part of that is Y parte de eso es, quiero decir, hay muchas razones para ello. Una de ellas es la financiación. Muchos académicos reciben financiación de organismos gubernamentales y eso realmente condiciona a toda la profesión. En el periodismo han ocurrido cosas parecidas. Hubo un estudio de cómo se llamaba, Bernstein. Ganó un Pulitzer y se hizo famoso por el Watergate. Él y Woodward destaparon el caso Watergate en los años 70 y se hicieron muy famosos. Publicó un estudio en Rolling Stone en 1977 titulado La CIA y la prensa. La CIA y los medios, creo que se llamaba. Aún se puede encontrar, está en internet. Y fue el estudio más serio que he visto jamás. that was the most serious study I've ever seen. Never been seriously challenged factually about the role of the media. Nunca se ha cuestionado seriamente, desde el punto de vista factual, el papel de los medios de comunicación. Descubrí que varios cientos de periodistas estadounidenses trabajaban para la CIA de una forma u otra, y que 200 de ellos tenían acuerdos de confidencialidad y o contratos laborales secretos con la CIA. Hasta donde yo sé, eso viola todas las normas de ética periodística de las que haya oído hablar. Pero eso fue lo que se hizo. Y la publicación principal era, sorpresa, sorpresa, el New York Times. ¿Por qué el New York Times? Bueno, piénselo. Obviamente, si quieres influir en el conjunto de los medios de comunicación, influir en el New York Times es un buen punto de partida. Y creo que, incluso a nivel internacional, percibo que muchas publicaciones extranjeras miran al New York Times en busca de orientación. Foreign publications look to the New York Times for leadership. For what it's worth, during the Por lo que pueda valer, durante la Guerra Fría y hasta los años 90, yo leía la prensa europea. Leo francés, así que leía Le Monde, y también leía la prensa británica. Y era mucho mejor que la de Estados Unidos. Era independiente.
En los últimos 20 años se ha convertido casi en un clon del New York Times. Da la sensación de que cuando leo Le Monde o algo así, es como leer el New York Times en francés. Así que creo que el New York Times es realmente el lugar al que hay que ir si quieres influir en todo. Y eso es lo que hizo la CIA. Arthur Ox Sulzberger, que fue durante mucho tiempo editor del New York Times, creo que hasta los años 60, si no me equivoco, era amigo personal cercano de Allen Dulles, director de la CIA durante muchos años. Allen Dulles, a longtime CIA director. And there were instances in which documented. Y hubo casos documentados en los que Dulles le pidió que encubriera a la CIA y Sulzberger dijo que sí. Y ese es en realidad el papel de la prensa, ser, una vez más, un portavoz del gobierno. Y debo añadir que esto se quebró durante la guerra de Vietnam, porque la guerra en Vietnam rompió la confianza en la política del gobierno. Se produjo el síndrome de Vietnam, y la prensa se volvió mucho más crítica, incluido el Times. Y el mundo académico, en cierta medida, aunque de forma limitada, también se volvió más crítico. Esa es la razón por la que se llevaron a cabo las investigaciones del Senado sobre la CIA. Pero fue un periodo breve, y hacia el final de los años 70, tanto el mundo académico como la CIA volvieron a su papel sumiso, en el que, por lo que puedo ver, siguen estando. As I can see, they're still in that submissive role. It never ended. In fact, it's deepened, I would say, with the Nunca terminó. De hecho, yo diría que se ha profundizado con el fin de la Guerra Fría. Quiero decir, ahora presentan a exdirectores de la CIA y cosas así como expertos, sin tener en cuenta que un agente de la CIA está entrenado para mentir. Quiero decir, eso es lo que hacen. Eso es para lo que te entrenan en inteligencia, para mentir. Y aquí eso nunca se tiene en cuenta. Se les trata, ya sabe, como fuentes serias de información, abiertamente, de una manera que va incluso más allá de lo que ocurría durante la Guerra Fría. Así que yo diría que esa sensación de que todos están compinchados no solo era cierta durante la guerra, ahora lo es todavía más. not only true in the Cold War, it's become even more true now. Yeah. No, I was wondering if you saw any. Sí, me preguntaba si viste algo de eso. Probablemente seguiste bastante de cerca la época del Russiagate, porque me pareció un periodo interesante en el que las agencias de inteligencia y los medios de comunicación iban de la mano. Y también se produjo un desarrollo bastante llamativo a partir de lo que has dicho. Antiguos directores de la CIA y de la NSA conseguían puestos en distintos medios de comunicación como voces expertas. Y pensé, ya ves, al menos en los años 70 tenían la decencia de ocultar estas cosas. Pero ahora todo se hace, ya sabes, se esconden a plena vista en esencia. Lo ponen todo abiertamente, así no pueden pillarte. Es simplemente la CIA como voz experta. ¿Pero viste eso durante el Russiagate? ¿Te dio la sensación de que era más evidente que antes? Russiagate was an interesting case in the sense that I think Rusia fue un caso interesante, en el sentido de que creo que hubo una serie de acontecimientos que sacudieron a las élites de ambos lados del Atlántico a partir de 2016. El primero fue el Brexit, y creo que fue una conmoción tremenda en Europa, también en Estados Unidos, pero especialmente en Europa. Y el segundo fue, por supuesto, la elección de Donald Trump como presidente. Creo que en aquel momento se le veía como profundamente hostil a la OTAN. En realidad, no ha resultado ser así, y en gran medida ha seguido la línea de la guerra de la OTAN en Ucrania. Pero se le consideraba profundamente hostil a la OTAN y posiblemente alguien que cambiaría la política exterior de Estados Unidos de maneras fundamentales. Y aquello fue una conmoción enorme para las élites estadounidenses y europeas. Y creo que la gente de algún modo perdió la cabeza. Les dañó el cerebro. De verdad que se volvieron locos. Y buscaron un hombre del saco. No querían una respuesta compleja. Querían una respuesta sencilla. La respuesta compleja, por supuesto, es que la opinión pública había perdido la confianza en buena parte del establishment y buscó candidatos antisistema. En Estados Unidos, irónicamente, esos candidatos antisistema fueron dos, Donald Trump y Bernie Sanders. En algunos aspectos, obviamente, son muy distintos. En otros, son las dos caras de la misma moneda. Son antisistema, y por eso la gente los apoyó. Bernie Sanders, la gente también lo olvida, salió de la nada, nadie había oído hablar de él. Era senador, sí, pero un senador poco conocido.
Estuvo a punto de ganar la presidencia. En cambio, Donald Trump ganó la presidencia. Pero los estamentos establecidos no podían admitir ninguna culpa, que no habían hecho nada mal en Europa. No habían hecho nada mal. Nada de lo que hicieron mal condujo al Brexit. Simplemente salió de la nada. They did wrong led to Brexit. It just came out of nowhere. And so the question is, what caused these things? And the answer was, Y entonces la pregunta era, ¿qué causó estas cosas? Y la respuesta era, lo hizo Rusia. Tenía que haber sido una conspiración rusa. Y así, los periódicos de Estados Unidos, de nuevo no seguí la prensa británica tan de cerca como en el pasado, pero supongo que también se centraron mucho en Rusia, en la injerencia rusa, en la desinformación. El término desinformación lo oía una y otra vez. Durante años la desinformación rusa fue la causa de todas estas cosas. En Estados Unidos no dejaban de insistir en que la elección de Donald Trump había sido orquestada por los rusos. El New York Times estaba lleno de ello. engineered by the Russians. New York Times was filled with this. I remember initially, Recuerdo que al principio cuando lo leí pensé que las afirmaciones eran tan disparatadas que nadie se las tomaría en serio. Pero luego todo el mundo se las tomó en serio. Todos mis amigos se las tomaban en serio. Lo siguiente que pensé fue, me parece que alguien está intentando sentar las bases para una guerra con Rusia. Recuerdo haberlo pensado ya en 2016. Bueno, pues aquí estamos. Quiero decir, no es que estas cosas no tengan efectos, pero hay que subrayar lo disparatado de todo esto. Las afirmaciones eran que había algunas campañas en redes sociales criticando a Hillary Clinton y que esto debía de ser una campaña masiva de los rusos para elegir a Donald Trump. Y se han realizado 3 estudios sobre la eficacia de estas campañas en redes sociales. Uno lo publicó Proceedings of the National Academy of Sciences, el segundo, la revista británica Nature, revisada por pares, y el tercero, el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico de Nueva York. Los llevaron a cabo académicos de primer nivel y mediante metodologías distintas llegaron a conclusiones idénticas, influencia cero. La campaña en redes sociales no tuvo ninguna influencia en la opinión pública. Dicho de otro modo, el término que utilizaron fue indetectable. No pudieron detectar ningún efecto en términos de influencia. Y sin embargo, durante años esta fue una de las principales noticias, que la desinformación rusa eligió a Donald Trump. Y presumiblemente también provocó el Brexit. Así que parecía algo extraordinario. Pero a mí me daba la impresión de que gran parte de ello procedía, de forma bastante evidente, de los servicios de inteligencia, agitado abiertamente por exagentes de la CIA. Hay una frase, una vez en la CIA, siempre en la CIA. Puedes dimitir, pero nunca puedes irte del todo. Así que me pareció que los servicios de inteligencia estaban intentando montar todo esto. Alguien lo estaba montando, eso estaba claro, y no había nada sustancial detrás. Así que sí, ahí lo tenemos. Ayudó a envenenar la política estadounidense, pero también envenenó las relaciones internacionales. Estoy convencido de que desempeñó un papel significativo en los prolegómenos de la guerra que se está librando actualmente en Ucrania. Pero también diría que lo que me parece un poco chocante es hasta qué punto el mundo académico, igual que los periodistas, se ha alineado por completo con los argumentos del gobierno en esta guerra. Quiero decir, todo el argumento de los países de la OTAN, de los gobiernos, de que la guerra no fue provocada, por ejemplo. Me parece chocante, porque si ahora repasas la literatura, hay pruebas interminables de que los líderes políticos y militares de Occidente sabían que el expansionismo de la OTAN probablemente desencadenaría un conflicto con Rusia. Ya sabe, como dijo en una ocasión William Burns, exdirector de la CIA, Ucrania y la OTAN son la más roja de todas las líneas rojas. Y lo que quería decir es que Rusia se sentiría obligada a intervenir, aunque no quisiera hacerlo. Quiero decir, hay muchas pruebas de que los rusos lo veían como una amenaza. Sabíamos que era una amenaza. En realidad, no se puede discutir, pero los académicos lo ignoran, no hablan de ello, ni lo tocan. Y también está toda esa idea de que Ucrania debería poder elegir en qué alianza estar. Eligió Occidente.
Intentaron escapar de Rusia, todo eso, pero tampoco veo que los académicos cuestionen esto. Deberían hacerlo. La academia debería buscar la verdad, pero todas y cada una de las encuestas entre 1991 y 2014 mostraban que solo una pequeña minoría de los ucranianos lo quería, que fueron principalmente los estadounidenses quienes lo impulsaron, y los europeos se alinearon, como suelen hacer. Pero insisto, nada de esto se puede rebatir. Entonces, ¿qué hacen los académicos? Lo ignoran. Y lo mismo con este otro asunto, la invasión a gran escala de 2022. El argumento era que, bueno, los rusos llevaron a cabo una invasión a gran escala con la intención de conquistar toda Ucrania. Pero ya sabes, hay pruebas de sobra. El propio Zelensky dijo, el primer día después de la invasión rusa, que Rusia ya se había puesto en contacto con él para iniciar negociaciones y, ya sabes, poner fin rápidamente sobre la base de restaurar la neutralidad de Ucrania. Vemos que lanzaron menos bombas sobre Ucrania en el primer mes de las que Estados Unidos lanzó sobre Irak en las primeras 24 horas, entendiendo que una violencia excesiva socavaría la diplomacia. Vimos el escaso número de tropas. Ya sabe, no se puede conquistar un país de 35 millones de habitantes con 100.000 soldados. Quiero decir, todo esto es indiscutible. Pero en cambio, vemos que ni siquiera lo discuten. Ningún académico europeo que yo conozca siquiera hablará del hecho de que los rusos y los ucranianos empezaron a hablar de paz el primer día. Y lo mismo con lo de Estambul. Quiero decir, se pueden tener todas las pruebas, una vez más, todas las pruebas. Se puede tener a un ministro de Exteriores turco afirmando que rusos y ucranianos querían, casi de forma muy desesperada, ambas partes llegar a un acuerdo. Pero Estados Unidos y el Reino Unido lo torpedearon. Puede confirmarlo el primer ministro israelí, el anterior, es decir, Bennett. Sin embargo, no aparece en ningún debate académico. Y es que, sí, me resulta impactante que nada de esto merezca siquiera mencionarse. Y creo que sé por qué. Quiero decir, no estoy diciendo que todos los académicos estén en nómina de la CIA, pero sí hay una campaña de intimidación suficiente. Quiero decir, si mencionas alguna de estas cosas, te crucificarán. Ya no habrá carrera para ti. Incluso en privado, hay un coste social alto, muy alto, sí, si empiezas a mencionar cualquier cosa que socave la posición del gobierno. Es que me gustaría saber qué otra explicación podría haber. ¿Cómo se puede omitir la omisión de acontecimientos clave que simplemente, ya sabes, se calumnian diciendo, eso es algo que dirían los rusos? Es que... Bueno, sabes, creo que, de nuevo, creo que aquí todo lo que dices es 100% cierto. Desde luego, esa ha sido mi experiencia. Y creo que, sabes, yo soy catedrático, tengo plaza fija, eso te da un alto nivel de protección, así que no estoy especialmente preocupado. Pero si no tuviera plaza fija, desde luego tendría muchos motivos para preocuparme. Y existe una situación en la que pagas un precio profesionalmente. Sabes, John Mearsheimer, no creo que le importe demasiado. Pero ya no le invitan a escribir artículos de opinión en The New York Times. Ya no le invitan a CNN, ni a los programas informativos generalistas en los que antes era bien recibido. Y así, pagas un precio por ello, tanto profesional como personalmente. Personas que quizá ya no te hablen, colegas que tienen opiniones muy firmes sobre esto, te denunciarán de todo tipo de maneras, que si eres una marioneta de Putin, o el término que se use ahora. Así que sin duda, hay un precio que pagar, y la mayoría del profesorado, aunque conozca los hechos, no está dispuesta a asumir el riesgo. Y hasta cierto punto puedo entenderlo. Sobre todo, insisto, en riesgo. Entonces, prudente para sí. Por eso, no existe que. Porque creo que mundo me imperator de guerra y de ser con respeto. Siempre ha sido así, tanto en el sector privado como en el público, y tiende a ser muy sumiso ante el poder, pese a, de nuevo, la reputación de los académicos de ser combativos y estar en contra del poder.
Es un mito absoluto. Por mi experiencia, no tiene ninguna base de verdad. Es muy raro encontrar a un académico dispuesto a cuestionar al poder en un sentido que tenga alguna relevancia. Y esto se ve de formas triviales. Hace varios años estaba la deconstrucción. Tenías académicos deconstruyendo dibujos animados y ese tipo de cosas se consideraban radicales. Pero a la hora de cuestionar a la CIA o la política de Estados Unidos en Ucrania, eso sencillamente no se hace. That's just not done. That's just not done. And Eso sencillamente no se hace. Y bueno, creo que la mejor forma de expresarlo es que al comienzo de la Guerra Fría, la Asociación Histórica Estadounidense eligió como presidente a Conyers Reed, profesor de la Universidad de Pensilvania, y pronunció un discurso presidencial en 1949. Se publicó en la American Historical Review y dijo, a ver si lo encuentro, ¿dónde se ha metido? Lo que dijo lo parafrasearé. Dijo que todos los ejércitos tienen que marchar juntos bajo algún símbolo. En la Unión Soviética es la hoz y el martillo. En Estados Unidos son las barras y estrellas. Y el académico no está más libre de esa obligación, de acuerdo, que el físico. Y que ya sabe, debemos instaurar aquí una especie de controles intelectuales si queremos ganar esta guerra. Y él dijo, esto puede sonar como algún tipo de control social que se está defendiendo aquí. En resumen, lo es. Así que, ya sabe, estaba expresando explícitamente lo que creo que realmente era la idea, que el mundo académico debía alinearse con la política oficial. Y fue mucho más explícito y tajante al respecto de lo que nadie antes o después sería. Pero creo que eso es en cierta medida lo que ha ocurrido. Los académicos se alinearon con el gobierno y siguieron alineados con el gobierno, salvo brevemente durante el desastre de Vietnam y algunos otros casos. Pero en general, en su mayoría se han adherido a la política oficial. Yo lo veo muy coherente con eso. Tengo que decir que el nivel de represión del debate abierto aquí es el peor que he visto en toda mi vida, de verdad. Yo viví los años 80. Nunca fue tan malo como ahora. Creo que habría que remontarse quizá a principios de los 50, al periodo de McCarthy, para encontrar una atmósfera tan opresiva como la que tenemos hoy. Y esto es igualmente cierto, quizá incluso más cierto en Europa. Sospecho que lo es más en Europa. En Estados Unidos tenemos la primera enmienda de la Constitución que ofrece sólidas protecciones legales. Eso no ocurre en Europa, así que creo que puede ser incluso peor en Europa que en Estados Unidos. Aquí, desde luego, está bastante mal.